Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de la NutriCharla. Les saluda Itzel Morales y el día de hoy es un verdadero gusto tener aquí con nosotros a la doctora Irma Luisa Ceja Martínez, una excelente profesional del área médica y desde luego con una excelente trayectoria en esta parte. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Un gusto que esté aquí. Muchas gracias, Itzel, gracias por tenerme en su programa y bueno, qué gusto volvernos a saludar. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, doctora, un gusto como siempre. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, muy amplio y que tiene muchos contrastes a partir de la cuestión de la aplicación en la práctica clínica como tal, que son las ventajas de la insulinización temprana. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar. Doctora, sería excelente comenzar con algunos aspectos básicos de la insulinización, algunas consideraciones generales de tema para ponernos en contexto un poquito. Muy bien, muchas gracias, Itzel. Bueno, pues como ustedes saben, la insulina es una hormona que produce nuestro páncreas y la insulina es la llave que permite que la glucosa que nosotros comemos o los alimentos que se convierten en glucosa puedan ser aprovechados por nuestras células, nuestros músculos, etcétera, porque la única energía desde el punto de vista de azúcar que puede utilizar el cuerpo es glucosa, no utiliza alta fructosa, nada. Todo se tiene que convertir en glucosa para poder ser utilizado. Y la llave es la insulina. Entonces, las personas, todos dependemos de insulina, pero hay personas que tienen diabetes y en la diabetes, por ejemplo, cuando es una diabetes tipo 1, pues no hay insulina, en el cuerpo no se está produciendo insulina y se requiere insulina exógena. Pero también en las personas con diabetes tipo 2, que son las personas que generalmente desarrollan diabetes después ya en la vida adulta, las más de las veces, es gente que sí tiene o empezó su enfermedad teniendo insulina, con el páncreas produciendo insulina, pero conforme va pasando el tiempo, las células de beta del páncreas, que son las que producen la insulina, se van agotando, porque la diabetes es una enfermedad que, como ustedes lo saben, es crónica, es degenerativa. Entonces, muchas veces para cuando el paciente llega con nosotros, pues de primera vez con el diagnóstico, y le hacemos el diagnóstico de diabetes, es porque ya lleva 5 o 6 años con diabetes y porque su reserva pancreática ya está al 50%. Y esta reserva se va perdiendo conforme van pasando los años, más o menos un 6-7% por año, y esto hace que al cabo de 10 años, prácticamente 7 de cada 10 personas que tienen diabetes tipo 2 requieran manejo con insulina. A diferencia de la persona con diabetes tipo 1, en la que solo va a poder utilizar insulina, en las personas con diabetes tipo 2 es muchas veces insulina combinada con medicamentos orales. Entonces,
hay muchos mitos, ustedes lo saben, alrededor de la insulina, y esto ha generado y genera todavía una gran resistencia a utilizar un medicamento que lleva años, añales, ya llevamos 100 años ya del descubrimiento de la insulina, y del cual se sabe mucho, y que es un medicamento que ahora sí puede ser, es de lo más benéfico muchas veces para el control adecuado de una diabetes. Exactamente. Entonces, vemos aquí la importancia de esto. Al final la vemos que es ciertamente una hormona indispensable en esta parte, sobre todo por la alta predisponibilidad de la diabetes a complicaciones crónicas. Y ese es un punto muy importante, Itzel, porque sabemos que una diabetes descontrolada va a llevar a, como lo mencionas, a complicaciones crónicas que pueden ser trastornos de la vista, trastornos a nivel de corazón, de riñón, de pie diabético. Y resulta que una de las razones por las cuales hablamos sobre insulinización temprana y ponerla en forma oportuna es porque ya hay muchos estudios que se han hecho, que se ha seguido a la gente durante 10, 20 años, y ya se sabe y está comprobado que si logramos que en los primeros años, cuando uno empieza, de cuando el paciente se le diagnostica la diabetes, si en los primeros años logramos llevarlo a un buen control, llevarlo a metas, entonces esa persona va a tener mucho menos riesgo cardiovascular, mucho menos riesgo de problemas renales, de ojos. Entonces es una gran ventaja para el paciente el que se logre controlar su diabetes muy tempranamente cuando se hace el diagnóstico. Así es, doctora, sí. Y de eso que comenta justamente que aún hay muchos mitos alrededor de la utilización de la insulina de forma temprana. Todavía hay cierta renuencia tanto de la parte de los casos médica como de la parte de los mismos pacientes por estos patrones que se vienen replicando ya a través del tratamiento y que justamente es complicado romper con esa cuestión que ya está estabilizada, ¿no? Por muchos años atrás. Sí, así es. Mira, por un lado está toda esta situación de que muchas veces el paciente cree que el médico lo está castigando, ¿no? O sea, que es así una forma de castigo el decirle, te voy a poner insulina. Y hay médicos que lo hacen. Si no te controlas, te voy a poner insulina. No es un castigo, ¿no? Es el lograr, como sea, el que el paciente llegue a metas. Y entonces, cuando el paciente ya empieza con su diabetes y empezamos con un medicamento, digamos con metformina, ¿no? Que es la base. Va a pasar el tiempo y el paciente haciendo exactamente lo mismo, la metformina va a dejar de funcionarle. Entonces, aquí es donde entra la situación de que el médico debe de vencer esa inercia clínica de estar dejando al paciente con el mismo tratamiento por años, ¿no? Hay que estar evaluando. Y si se ve que con la pura metformina ya no se está controlando, sí se agrega un segundo medicamento, ¿no? Y cuando no se está controlando, muchas veces en lugar de agregar insulina o de modificar, etcétera, lo que hacen es agregar un tercer o un cuarto medicamento. Entonces, tenemos pacientes que pasan 7, 8, 9 años antes de que se les aplique o se empiece la insulina que estaban necesitando desde hacía mucho tiempo, ¿no? Pero ya están tomando 15 medicamentos al día y no logran controlarse el azúcar. Entonces, estas son de las pautas que hay que seguir. Y respecto a los mitos, pues una es esa, ¿no? De que pues es castigo. Otra, y digo, no debe ser castigo. La otra es que estoy peor que nunca. No estás peor. Lo único que pasó es que pues se agotaron las células pancreáticas. La otra es que nos dicen que no es natural. Todas las insulinas que se utilizan actualmente en el humano son insulinas recombinantes, son de RNA recombinante, y esto es lo más natural que existe, ¿no? Porque antes se tomaba la insulina de los páncreas de los cerdos, ahora ya no, ahora se toma un gen de un humano, ¿sí? Productor de insulina, y esto se inserta en un plásmido o en una E. coli, etcétera,
y ahí es como posteriormente ya se purifica y ya se produce toda la insulina que se utiliza. Entonces, toda la insulina que se aplica es humana y es hasta más natural que un medicamento que tiene muchísimo en tableta, que lleva más procesos químicos. La otra, uno de los grandes mitos también es que duele el piquete. La verdad es que sí, hace 50 años las agujas que se utilizaban y eso era terrible, pero actualmente, gracias a la tecnología, se cuentan con muchísimas ventajas y una de ellas son estas agujas que son más delgadas que un ajuate de nopal, son muy indoloras, porque tienen en la punta tienen cinco cortes. Entonces, nosotros, digo, no se me ocurrió para esta, pero nosotros invariablemente en todos los talleres nos aplicamos, nos picamos para que vea la gente que le pierda el miedo a una aguja, porque no es cero dolorosa. No duele para absolutamente nada. Gracias a todo esto de la tecnología. Entonces, ese es otro de los mitos. Otro de los mitos muy frecuentes es que nos dicen, es que la insulina deja ciego, ¿no? Lo que deja ciego son las complicaciones. Son las complicaciones que trae la insulina cuando está descontrolada por muchísimo tiempo, ¿no? Y luego la gente nos dice, es que ya no voy a poder salir de vacaciones porque tengo que andar cargando mi hielera y mis jeringas y mis agujas. Y tampoco, volvemos a lo mismo, ya con la biotecnología y la tecnología en sí, contamos con dispositivos, por ejemplo, en forma de pluma, y esos no necesitan refrigeración. No puede uno traerlo al rayo del sol, pero una vez que se empieza a utilizar la primera dosis, esa pluma no requiere volver a estar en refrigeración. Entonces, para alguien que trabaja y que tiene que viajar, pues es muy sencillo, porque pues se lleva su plumita en la bolsa del saco, en la bolsa de mano, las agujas y se acabó. Entonces, la verdad es que sí hay muchísimos mitos alrededor de la insulina, pero poco a poco, gracias a ustedes, gracias a toda esta información que vamos a estar dando, esperemos que se le vaya quitando a la gente esta idea, porque estar en metas de control le conviene muchísimo a la gente que tiene diabetes. Exactamente, doctora, y justamente lo que comenta, poco a poco se van como rompiendo esos paradigmas que inicialmente había o que siguen existiendo en ese sentido. Y a reserva de todo esto, doctora, ¿en qué tiempo considera que es comenzar ya con la utilización de la insulina como tal? Comentaba que de inicio generalmente se suelen prescribir hipoglucemiantes orales como una medida inicial, pero ¿en qué tiempo ya se consideraría la utilización de la insulina? Mira, hay gente en la que hay que utilizar insulina de entrada, ¿no? O sea, diabetes tipo 1 hay que utilizar insulina de entrada. La gente que está con un catabolismo muy acelerado, digamos, alguien que es de reciente diagnóstico, pero que nos dice, adelgacé 7 kilos en un mes, ¿sí? Ese es un catabolismo acelerado, y para llevarlo a control, primero hay que iniciar insulina. A lo mejor después se va a poder ir a pastillas, pero en ese momento es con insulina. La gente que está con un descontrol en la que trae o una hemoglobina glucosilada arriba de 10, esa primero la vamos a tener que controlar siempre con insulina. Todas las situaciones que sean de urgencia, en la que la gente no puede aceptar nada por vía oral o va a entrar a quirófano, o las mujeres que tienen diabetes y se embarazan, se tienen que migrar a insulina por lo menos durante todo el embarazo. ¿Sí? La diabetes gestacional, a veces en la diabetes gestacional, una mujer que no se sabía con diabetes desarrolla intolerancia a la glucosa, desarrolla diabetes durante el embarazo, y las más de las veces se controlan con dieta. Pero si no se controla con dieta, habría que utilizar insulina. Y para el resto de la población, digamos, para la persona con diabetes tipo 2, lo ideal es que una persona que tiene diabetes tipo 2 esté yendo a control con su médico cada 3 meses. Y cada 3 meses hay que estar evaluando si lo que nosotros hicimos está funcionando o no está funcionando. Y eso se hace muy fácilmente con un examen que es la hemoglobina glucosilada.
La hemoglobina glucosilada lo que hace es que se pega a las paredes del eritrocito y sabemos que un eritrocito vive 3, 4 meses, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite medir medir esta glucosa, digamos, que se fue pegando al eritrocito y saber cómo estuvo el paciente las 24 horas del día los últimos 3 meses, ¿no? Esa es una forma. La otra forma, para las personas que ya están utilizando la medición, ahora ya existen unos dispositivos que se aplican en la parte de atrás del brazo y que nos permite que la gente se esté midiendo el azúcar continuamente. Lo que les pedimos es que se midan antes, o sea, verifiquen cómo está su azúcar antes de desayunar, después de desayunar, antes de comer, después de comer, antes de cenar, después de cenar y antes de irse a dormir. Y esto nos permite saber en qué rango están. Lo ideal es que alguien con diabetes se mantenga en un rango entre los 80 y los 130. Entonces, si no estamos en ese rango, a lo mejor ya es momento de pensar en utilizar insulina. Entonces, si nosotros no estamos logrando controlar al paciente con sus medicamentos, o sea, no estamos logrando que con la dieta habitual y sus medicamentos el paciente nos llegue a una hemoglobina glucosilada abajo de 7, ¿sí? Lo ideal es migrarlo a insulina. Ahora, 7 no es un número mágico. Hoy, por ejemplo, me hablaron de un paciente de 84 años, enfermo del corazón, enfermo de la próstata, y dices, no, este señor con una hemoglobina glucosilada de 7,5 está maravilloso, cualquier cosa abajo de 8 está bien. No le vamos a dar insulina, que se quede con sus pastillas. Pero alguien de 40 años que tiene todavía, que no tiene complicaciones y que queremos evitar que vaya a tenerlas en un futuro, lo ideal es medirle su hemoglobina glucosilada cada 3 meses y si esa hemoglobina glucosilada no sigue estando arriba de 7, y él está tomando bien sus medicamentos y haciendo todo bien, habrá que modificar tratamiento y si no funciona, cambiarlo a hemoglobina glucosilada. Cambiarlo a insulina. Así es, doctora. Y bueno, eso es muy interesante lo que comenta, sobre todo porque el control de alguna manera ser distinto de persona a persona, ¿verdad? De acuerdo al ejemplo que comenta, es muy interesante porque vemos que pacientes a lo mejor ya con ciertas comorbilidades o algunos aspectos más agudos pueden estar desarrollando cifras un poquito más altas de lo que podríamos considerar estable y aún así puede estar bien, que muchas veces algunos pacientes llegan con esa inquietud de tengo que manejar cifras forzosamente de 80, y en algunos pacientes difícilmente se llegan a cifras tan bajas, incluso puede ser un contraste de traer la glucosa por encima de 300 a 80 miligramos por decilitro, si es a pesar de que esté en la normalidad aparentemente. Sí, así es, no buscamos, o sea, esto no es una receta de cocina y no existe nada que sea unitalla, digamos, ¿no? Aquí la idea es, sí tenemos que tomar en cuenta todo, desde la edad del paciente, comorbilidades, qué tanto está dispuesto el paciente a pegarse al tratamiento, porque nosotros podemos decir lo que sea, y si el paciente no está convencido, no lo vamos a hacer. La otra es también ver con qué medios cuenta el paciente desde el punto de vista del sostén familiar, ¿no? Del apoyo familiar, si cuenta con seguro o no cuenta con seguro, porque de pronto podemos estarle recetando al paciente medicamentos que son costosísimos y ahora sí los ponemos en la disyuntiva, o compra la medicina o come la familia, ¿no? Entonces, es evaluar cada situación en cada paciente tomando en cuenta todo, o sea, todas las posibilidades para decidir si el paciente vamos a ser muy estrictos o no lo vamos a hacer. Entonces, ¿nos vamos a poner estricto con alguien de 90 años? No, porque si me pongo muy estricto con alguien de 90 años, corro el riesgo de que haga una hipoglicemia, ¿no? Y además, también está esta parte de que, pues en alguien de 90 años,
le quedan pocos placeres en la vida y entonces estarle quitando el placer de comer, que es el de los pocos placeres que le quedan, pues tampoco se vale. Entonces hay que conocer muy bien a nuestros pacientes para con ellos discutir y decidir, y ellos tienen que decidir y aceptar qué es lo que están dispuestos a hacer y qué no están dispuestos a hacer. ¿Sí? Y bueno, pues aquí nuestra obligación es informarles, pero no los podemos obligar. El paciente es el dueño de su cuerpo y es el que debe de tomar las decisiones. Sí, eso pasa también de este lado con la alimentación, que muchas veces se requiere ese cambio, pero si el paciente en sí no pone de su parte o no lo quiere, difícilmente se hacen cosas con su salud. Y de aquí deriva también que estamos tratando pacientes, no enfermedades como tal, y de ahí es que hay que revisar todo el contexto en general, doctora. Y pues es una plática muy amplia, una plática que requiere mucho tiempo para desarrollarla como tal, pero me gustaría, doctora, si nos puede dar un comentario, un comentario sobre todo de conclusión para los nutriólogos, los médicos y demás personal del área de salud que nos escucha con respecto a este tema, tratar de ir convenciendo en general a las personas de que la insulinización temprana es importante. Sí, gracias. Mira, yo creo que aquí los nutriólogos son importantísimos. En el manejo de todas las enfermedades, tiene uno que contar con el apoyo de ustedes como profesionistas, porque realmente en la Facultad de Medicina no es como que te dan una clase de nutrición maravillosa, que ya con eso se pone todo. Y los pacientes muchas veces, cuando van a la consulta, no importa de qué estén enfermos, invariablemente nos preguntan, ¿qué puedo comer o qué no puedo comer? Y la otra es, ¿y con esta pastilla puedo tomar? O sea, eso es algo que invariablemente va a pasar. Y muchas veces los médicos o no sabemos, o digamos, o en el contexto de los pacientes que van a estar con médicos de institución, si un médico tiene 25 pacientes y los tiene que ver en 6 horas y media, no se va a poner a hablar de alimentación. Y si es cierto, es muy real que somos lo que comemos y que es muy importante la parte de la alimentación, ¿no? Que, o sea, que no solo es meternos cosas a la boca para quitarnos el hambre, sino que nos queremos alimentar. Y esa es una gran diferencia. Y el papel que ustedes juegan es imprescindible porque la gente cree que los vamos a poner a dieta y que dieta es vas a comer chayote y calabacita cocida, ¿no? Entonces, a la hora que ustedes les abren el abanico de posibilidades y les dicen, no hay ninguna comida prohibida, ¿sí? Y tú vas a tener la opción de que vas a poderte comer o una tortilla o media taza de frijol o 3 tazas de palomitas. O sea, este tipo de cosas que empezamos a hablar de equivalencias y que dices, sí, es mala idea que te comas una cucharada de pasitas porque sería el equivalente que te comieras un plátano, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que ustedes pueden aportar y de conocimiento permite que la gente pueda comer de una manera más variada y que entienda que sí puede ir a un restaurante y hacer opciones inteligentes, ¿no? Y que a lo mejor en una de esas sí se puede comer un poquito de concha o sí se puede comer, quitarse el antojo del pozole, pero ¿hasta cuánto? Entonces, esta parte es imprescindible y no vamos a imponerle al paciente nada. Entonces, si los convencemos con eso, les damos una herramienta que es muy importante. Entonces, yo creo que ahí juega una parte imprescindible el nutriólogo ahorita que estamos viendo cómo microbiota impacta tanto en salud, no solo en diabetes o en obesidad, en enfermedad cardiovascular, pues entendemos que ahí es una parte donde ustedes inciden mucho, porque pues ustedes son los expertos en decirnos qué nos puede cambiar o no cambiar la microbiota, ¿no? Entonces, yo creo que es también el saber y entender que no somos una isla, ¿no? El médico necesita al nutriólogo y el nutriólogo en una de esas necesitará al médico y detectará situaciones como esta, ¿no? O sea, el nutriólogo es el que va a detectar
a un paciente que les mandan un paciente que porque no adelgaza y quieren que adelgace y se quede a fuerza con las pastillas, es así como que, oye, doctor, pues a lo mejor lo que está pasando es que el paciente ya requiere insulina, porque ya, o sea, y ustedes pueden en algún momento decir, pues, ¿sabes qué? Sí toca hacer un estudio de péptido C para ver si el paciente ya agotó toda su reserva pancreática, y le dice uno al paciente, mira, no tienes péptido C, ya tienes que usar insulina. Ahí está la prueba de que tú ya no produces insulina, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que son muy importantes y bueno, pues somos mancuerna y hay que aprender a trabajar juntos, porque solos es muy difícil llegar. El equipo multidisciplinario siempre es lo que saca adelante al paciente al final. Entre el equipo en total es lo que hace todo el trabajo. Perfecto, doctora. De verdad que una plática muy amena, una plática llena de conocimientos. Siempre un gusto escucharla y aprender de usted. Agradecerle muchísimo su tiempo por estar aquí y agradecerle también a las personas que nos escuchan y nos ven en vivo. Bueno, pues básicamente es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Gracias. Y nos vemos. Gracias. Sí, adelante, doctora. Si hay preguntas, por favor, yo encantada de la vida, me pueden escribir a iceja@pisa.com.mx y yo encantada de la vida, si puedo resolverles la pregunta, lo hago con mucho gusto. Así es, sí, justamente igual si hay preguntas, las pueden anotar incluso en la transmisión y se las hacemos llegar con mucho gusto, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias y gracias a todo tu público también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.